En estos instantes el Congreso de la República está interpelando al ministro de Defensa, todo por el inconveniente, pues, estos enfrentamientos en el BRAE. Vamos también a conversar en torno a esta interpelación que hace el Congreso de la República. Sinceramente hay a veces problemas muchísimo más graves, como la legitimidad primero del Parlamento, como para que este poder del Estado pida cuentas a otros ministerios. Pero en fin, voy a recibir de inmediato, a nuestro primer invitado. Voy a saludar a Pedro Cateriano. Él ha sido presidente del Consejo de Ministros justamente y también es promotor, dirigente del Partido Libertad Popular. Doctor Cateriano, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, señor Urcha, encantado de estar nuevamente en su programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros, porque queríamos convocarlo en torno, pues, a la experiencia que usted tiene como jurista, a la experiencia que usted tiene como presidente del Consejo de Ministros, a la experiencia que usted tiene como político, en el sentido siguiente. Se habla de un rompimiento del equilibrio de poderes, que finalmente es el sostén del sistema democrático, y un rompimiento del equilibrio de poderes promovido desde el Congreso de la República, en el sentido de querer patear, debilitar la institucionalidad para poder tener mayor control político del país. ¿Cuál es la percepción bajo todo el expertise que usted maneja, doctor Cateriano? Bueno, como usted lo está manifestando, claramente es una acción del Parlamento que tiene como propósito no solamente copar o intentar copar políticamente a la Junta Nacional de Justicia, sino que además constituye un acto que es una amenaza al orden democrático y constitucional inaceptable. Ya en el pasado, un Congreso hizo lo que pretende ejecutar este Parlamento, y el Estado peruano, precisamente por llevar a cabo un Parlamento controlado por el fujimorismo, recibió una condena internacional. Fue precisamente cuando se logró arbitraria, abusivamente e inconstitucionalmente destituir a 3 magistrados del Tribunal Constitucional. Lo que debemos preguntarnos es ¿por qué la Constitución garantiza a un determinado grupo de instituciones la autonomía? Al Ministerio Público, al Tribunal Constitucional, a la Defensoría del Pueblo, a la Contraloría General de la República, a la Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué? Para cautelar el ejercicio de sus funciones sin interferencia política. Es fundamental que estos organismos protegidos por la Constitución ejecuten sus acciones sin amenazas políticas, sin ataques políticos, sin injerencia política. Y lo que claramente estamos observando que es lo siguiente, que este Parlamento no solo no tiene memoria, sino que pretende un control político con fines subalternos de la Junta Nacional de Justicia. Efectivamente, los organismos autónomos son constitucionales y por lo mismo autónomas para poder, como usted bien lo dice, poder ejercer finalmente sus funciones, sin rendirle cuentas finalmente, en este caso al Congreso que pretende removerlos, porque esa es la intención. La intención es pretender removerlos. Ahora, el equilibrio de poderes se viene ya poniendo de manifiesto hace meses atrás. Primero, por ejemplo, con la elección del defensor del pueblo, cuestionado de por sí, con la elección de magistrado del Tribunal Constitucional. Ahora están poniéndole la mira a la Junta Nacional de Justicia. Tomando la Junta Nacional de Justicia van a poder controlar los órganos autónomos del sistema electoral, llámese Jurado Nacional, OMP y RENIEC, porque justamente es la Junta Nacional de Justicia quien coloca finalmente, por ejemplo, al jefe de la OMP. Usted dice que hay fines subalternos. ¿Qué puede avisorar usted en torno a este control inconstitucional del poder por parte del Congreso? ¿Qué persigue? Yo creo que hay una situación política grave que ahonda la crisis como consecuencia
de el accionar del Congreso al margen del interés nacional. Hemos visto las últimas semanas, no solo en este caso, en un tema tan delicado como el educativo, por ejemplo, cómo este pacto entre Vladimir Cerrón, Keiko Fujimori, César Acuña, Luna y compañía, dio un golpe durísimo a la educación, aprobando una norma que afecta directamente a millones de estudiantes de todos los colegios del Perú. ¿Cómo es posible que el Parlamento, luego de años de esfuerzo para reformar la educación, envíe un mensaje político de esta forma que destruye y amenaza el futuro educativo de millones de niños y jóvenes en el Perú? Entonces acá ciertamente estamos ante una conducta parlamentaria que privilegia, repito, sus intereses políticos partidarios, económicos, y está dejando de lado el interés nacional, por citar este caso. Pero además vemos que la conducta violatoria del orden constitucional la ejerce con total impudicia. Por ejemplo, cuando reformó cuando violó, mejor dicho, la Constitución, aprobando una ley que requería de reforma constitucional en lugar de ley para permitir el viaje al exterior, los viajes al exterior de la presidenta Boluarte. Y no pasó absolutamente nada. No ha habido ninguna respuesta, no se ha presentado ninguna acción de inconstitucionalidad. Prácticamente el Parlamento en su integridad ha actuado unido, porque para lograr, señor Murcia, más de 100 votos, que son generalmente las votaciones que han ocurrido para destrozar la educación, para violar la Constitución, en este caso de la modificación para permitir mediante una ley el viaje al exterior de la presidenta, esta amenaza, o también la inhabilitación política a la ex fiscal de la Nación, Zoraida, con quien, dicho sea de paso, no tengo nada que defender, porque fue una fiscal que cuando estuvo en el ejercicio de su función, negligentemente, no actuó falsas acusaciones contra mí, formuladas por los fujiapristas, las dejó congelando en el despacho, en su despacho. No, pero ahí que hubo, se sancionó a esta magistrada por aplicar un criterio político, por aplicar un criterio jurídico. ¿Y eso qué cosa significa? Un mensaje hacia el resto de la magistratura como diciendo, si ustedes se comportan de una forma que no está con mi modo de pensar político, recibirán la misma sanción. Y entonces acá estamos frente a una escalada de actos que vulneran el orden constitucional y el Congreso sigue actuando violando la ley, porque acá no hay igualdad ante la ley. Si no, preguntémonos, ¿qué pasa con los congresistas mochasueldos? Por ejemplo, estos que le han robado el sueldo a los trabajadores. Exacto. ¿Acaso el Parlamento actúa con la misma celeridad con la que pretende, por ejemplo, ahora remover de los cargos Doctor a los Cateriano, miembros de la Junta mediante un proceso sumarísimo, violando el debido proceso, el derecho de defensa? Exacto. Y sin sustento, porque ¿cuál es la falta grave que han cometido estos miembros del Jurado Nacional de Justicia? Se ha tratado de comparar esta situación con el caso de los miembros del antiguo Consejo Nacional de la Magistratura, y eso es una falsedad. En esa ocasión, por actos delictivos, cayeron estos magistrados, y prueba de ello es que el vocal supremo Inostroza, vinculado a este accionar ilícito, se fugó del país. Acá, ¿cuál es el acto ilícito o la falta grave que han cometido estos miembros? Entonces, doctor Cateriano, ciertamente es un escándalo. Y es un escándalo, doctor, ¿por qué? Porque justamente los que van a investigar en este proceso sumarísimo, o sea, rapidísimo, o sea, va a ser así, express, va a ser este grupo en el Congreso
que justamente está cuestionado, por ejemplo, por recortar sueldos. O sea, estos que han sido salvados por la Comisión de Ética, ¿no? Y que pues las evidencias revelan el ilícito, ellos son los que van a juzgar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y es más, estamos hablando de un Congreso totalmente desprestigiado, deslegitimado, con más del 90% de impopularidad. Este poder del Estado, con este descrédito, va a quererse tirarse abajo un organismo autónomo constitucionalmente establecido, doctor Caterino. Y eso, como usted bien lo dice, es un escándalo que tenemos de alguna manera que frenar. Sin embargo, doctor, varios organismos, varias instituciones nacionales e internacionales han criticado la actitud del Congreso. Pero también hay voces internas que manifiestan que, por ejemplo, lo dicho por Naciones Unidas es una intromisión a la política peruana. Y lo ha dicho un diplomático, ¿no? Entonces, ¿cómo entender esto? O sea, las Naciones Unidas puede de alguna manera, pues, por ejemplo, advertir, poner en alerta lo que está ocurriendo o lo que está intentando hacer el Congreso. Nuestro país históricamente, porque somos además una nación que formó parte del grupo que fundó las Naciones Unidas, siempre ha tenido una excelente relación y lamentablemente ahora por este comportamiento bochornoso, vergonzoso, condenable del Parlamento, se pretende entorpecer una relación sólida a lo largo de nuestra historia. ¿Por qué hay esta reacción internacional? No solo de Naciones Unidas, de organismos de defensa de los derechos humanos, también, claro, de organizaciones que buscan la justicia a nivel internacional y la defensa del orden democrático. Porque este escándalo ya llegó más allá de las fronteras nacionales. Ya es un asunto, por lo tanto, que afecta a la reputación internacional del país. Esta irresponsabilidad con la que actúan los parlamentarios, lamentablemente ya está afectando nuestra imagen a nivel exterior. Y esto constituye algo absolutamente condenable. Este Parlamento empieza a comportarse como el Congreso que estuvo al servicio de la dictadura de Fujimori y que violentó el orden no solo constitucional, sino internacional. ¿Qué podemos esperar de un Parlamento integrado por grupos? El de la extrema izquierda, que quiere traerse abajo la Constitución a través de un mecanismo golpista, y de la extrema derecha, que propugna el incumplimiento de los tratados internacionales mediante mecanismos como por ejemplo ha planteado la vicepresidenta del Congreso de no pagar, por ejemplo, a las organizaciones internacionales nuestra cuota. Es decir, practicar el perro muerto. ¿Eso qué significa? Que al final la extrema izquierda y la extrema derecha actúan sin criterio político, llevados por la pasión, sin criterio jurídico, mejor dicho, llevados por la pasión política. Y eso hace un daño irreparable que tomará tiempo reconstruir esta imagen de país defensor de los derechos humanos y de una democracia sólida. Porque hoy, lamentablemente, tanto los actos irresponsables del gobierno como del Parlamento lo que hacen es desprestigiar al país a nivel internacional. Doctor Caterino, me tengo que ir a una pausa rápidamente y regresamos para seguir conversando en torno, por ejemplo, la posición del gobierno en torno a esta embestida por parte del Congreso, una nueva embestida contra el sistema democrático. Pero tenemos un gobierno de Dina Boluarte que no es fuerte, que depende del Congreso, o sea, depende necesariamente de estas negociaciones y su oposición tampoco es contundente, sólida, y nos deja a los peruanos en una total indefensión. Me tengo que ir a una pausa, doctor Caterino, amigos televidentes, regresamos para conversar en torno, pues, reitero, a esta amenaza por parte del Congreso de la República a un organismo autónomo, la Junta Nacional de Justicia. Como todo,
puede tener algunas imperfecciones, pero es el organismo autónomo y hay mecanismos para poder corregir eso, y no la posición que está adoptando el Congreso de investigarla en un proceso exprés por una acusación que, bueno, no tiene mayor asidero y que finalmente pone en aprietos al Perú. Ojo, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos. Conversamos con Pedro Cateriano, él ha sido presidente del Consejo de Ministros, y conversamos en torno pues a lo que está ocurriendo desde el Congreso de la República, un procedimiento exprés que se intenta llevar adelante en contra de la Junta Nacional de Justicia. Ojo, ¿en qué consiste este organismo? Es el organismo encargado, por ejemplo, de nombrar, destituir a los jueces y fiscales. Entre ellos, dentro de sus funciones también es designar al jefe de la OMPE y al jefe de RENIEC, dos organismos autónomos del sistema electoral. ¿Cómo surgió? El 2019, cuando se conoce el escándalo de corrupción de los cuellos blancos del puerto. Ahí existía el Consejo Nacional de la Magistratura, este máximo organismo que justamente designaba jueces y fiscales y que se corrompió. Fue un organismo corrupto que contaminaba todo el sistema judicial. Y ahí tenemos al hermanito Inostroza, en fin, bueno, pues que ahorita está en España, ¿no? Entonces sacó la estructura y activa la Junta Nacional de Justicia, que ahora pretende a sus miembros sacarlos. Eso es el riesgo al sistema democrático. Doctor Pedro Cateriano, el gobierno de Dino Boluarte, ¿qué posición, según su análisis, se está tomando en torno a lo que pretende hacer el legislativo? Bueno, no solo en este caso, sino ya en varias situaciones, el gobierno se ha puesto de perfil. Es más, en algunos casos, notoriamente, se ha comportado de una forma genuflexa. Por ejemplo, cuando sacó a la ministra de Educación, quien se opuso públicamente o cuestionó la aprobación de esta ley que hemos mencionado anteriormente, que afecta a todos los niños del Perú. ¿Y cuál fue la respuesta? Para no tener problema con el Congreso, removió del cargo a la ministra de Educación, la presidenta Boluarte. ¿Por qué razón? Porque la ministra había expresado ni siquiera una oposición firme, pero sí su preocupación respecto de esta lesiva norma que dinamita la reforma educativa y por lo tanto, hay que decirlo claramente, afecta directamente en la educación de millones de niños y jóvenes del país. Entonces, no es el primer caso en el cual la presidenta Boluarte y el gabinete miran a otro lado. Y esto es preocupante porque ¿cuál es la principal obligación del presidente de la República de acuerdo a la Constitución? Su primera obligación, cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y que se acaten las resoluciones judiciales. Eso es lo que dice claramente, sin duda alguna, la Constitución. Y en este caso la presidenta Boluarte no está defendiendo el orden constitucional, guarda un silencio vergonzoso e irresponsable ante una amenaza del Congreso a un organismo que constitucionalmente tiene una autonomía. Por lo tanto, la presidenta Boluarte está incumpliendo ese deber, ese mandato que tiene la Constitución. Bueno, veremos qué ocurre, doctor Pedro Cateriano, en torno a esto. Vamos a estar obviamente muy atentos y cuando lo consideremos, nuevamente estaremos convocándolo para escuchar su palabra. Yo no quiero terminar la entrevista, doctor, porque mañana Trujillo tiene también un punto de quiebre. Le comento, amigos televidentes, a ustedes también, mañana es la sesión extraordinaria de Consejo donde se va a discutir la suspensión del alcalde Arturo Fernández. Una suspensión que viene por una condena ya consentida y ejecutoriada por parte del Poder Judicial porque él ha sido condenado por difamación. Sabemos el estilo que este señor ha tenido desde el primer día que asumió. Se ha peleado con las autoridades, se ha peleado con los regidores, se ha peleado con sus trabajadores y se sigue peleando hasta con los mismos vecinos que ya sienten que la ciudad está abandonada. Los insulta, los agrede, los difama, no cambia. Pero mañana
es la sesión extraordinaria de Consejo, que debió haberse realizado hace varias semanas atrás, pero por argucias legales se tuvo que postergar hasta este jueves. Y el Jurado Nacional de Elecciones lo ha manifestado así en sus resoluciones. Doctor Cateriano, yo no quería despedirme sin conocer también, con toda la experiencia que usted tiene, la vasta experiencia en política, en torno a esta decisión de una ciudad tan importante como Trujillo. Doctor. Bueno, es una situación penosa y creo que lo que debe motivar la actuación de toda autoridad de origen democrático es el cumplimiento de la Constitución y la ley. Una autoridad tiene el freno, tiene el límite siempre de la Constitución. Ojalá el Consejo de Trujillo no imite la conducta del Parlamento Nacional y que por lo tanto dé un ejemplo que sí se puede actuar con justicia y en este caso, más aún teniendo en cuenta el pronunciamiento del Poder Judicial que ha confirmado la resolución de la instancia inferior. Ojalá esto por el bien de Trujillo y también que sirva esto de ejemplo para el resto de autoridades a nivel nacional. Perfecto, doctor Cateriano, no podemos soportar más Trujillo, sinceramente lo digo y con una vergüenza tal vez, está simplemente abandonado, destrozado por donde lo podamos ver. 8 meses de gestión que no hemos avanzado. 25% solamente se ha invertido de todo el presupuesto que tiene ya estando ya casi a la mitad del 9º mes. Así que, doctor Cateriano, mañana esperemos que, como usted bien dice, se nos acabe esta agonía por el bien de Trujillo y de la región La Libertad. Doctor Cateriano, un abrazo fuerte. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Ha sido el doctor Pedro Cateriano conversando con nosotros, presidente del Consejo de Ministros, un reconocido constitucionalista, jurista en nuestro país.